¿Cómo restaurar tu cuerpo emocional? Segunda parte. En la primera parte, la imagen que utilizamos para hacer alusión a esta cátedra era de una mujer como con una sombrilla de luz cubriéndose, ¿sí? Eso hacen las sombrillas los paraguas, nos ayudan a cubrirnos. Pues la idea de fortalecer nuestro cuerpo emocional tiene que ver con ello. Consolidar una estructura de lo que sentimos y, por ende, de lo que pensamos, que nos ayude a protegernos, a cubrirnos ante el panorama que presenta la sociedad como tal, donde cada uno de nosotros, cada ser humano, con sus vacíos y a partir de nuestras heridas, vamos, quiero que lo pongamos en esta manera ahí. Esto es muy sencillo, pero va a ser muy ilustrativo. Nosotros como seres humanos, fíjense lo que voy a hacer, a partir de la construcción de nuestro cuerpo emocional, tanto con los vacíos que tenemos, como con las heridas que vamos experimentando, estos ganchos o perchas que me estoy colocando hacen las veces de esas heridas que tenemos. ¿Listo? Este se ve más clarito. Tenemos unas perchas. Entonces, cada ser humano va por la vida con un entorno, digámoslo así, como rodeado de su propia energía, y la energía de cada ser humano es modulada por la experiencia emocional que va teniendo, cómo experimenta la relación consigo mismo y con la vida como tal y con lo que le rodea, pero esa experiencia emocional está determinada por lo que ya ha venido viviendo desde niños. Eso lo predispone a ciertas maneras de experimentar la vida. Esas maneras de experimentar la vida es como si cada ser humano en ese cuerpo emocional que se convierte en su energía también, es como que vamos así, con unos ganchos. Esto es a partir de nuestras heridas y cicatrices. ¿Listo? A partir de nuestras heridas y cicatrices tenemos como unos ganchos. ¿Por qué? Porque son unas, digámoslo así, unas protuberancias o algo que sale de nosotros, así como una cicatriz, cuando nos queda en el brazo alguna cicatriz que queda como un poquito montada, como si fuera un gusanito o algo como un bulto. Es algo que sobresale. Y en muchas ocasiones esto que sobresale es a partir de la reconstrucción de la piel y de alguna manera, por ejemplo, cuando se está haciendo la costra o la cáscara, tendría que ver también con una forma de proteger esa herida para que no le ingrese una infección, etc. Entonces vamos a imaginarnos que a nivel del cuerpo emocional, lo que pasa es que esas cicatrices que nosotros vamos teniendo desde niños se convierten en este tipo de formaciones, como unos ganchos, como los pechos, así, esto. ¿Listo? Esto, esto. Ahora, cada uno de nosotros, a partir de nuestro cuerpo emocional, además de tener estos ganchos que emergen por nuestras, a raíz de nuestras heridas, también tenemos vacíos. Tenemos heridas por cosas que experimentamos, que nos hacen o que interpretamos, y tenemos vacíos de cosas que no entendemos, cosas que nos hacen falta, etc. Esos vacíos nos los vamos a imaginar como si fueran unos hilos, como si fueran unas cuerdas. Entonces, cada persona tiene ganchos y tiene unas cuerdas. Y estamos en una experiencia de vida social, es decir, estamos en conjunto, estamos compartiendo un espacio y estamos en movimiento. Quiero que se imaginen qué es lo que pasa conmigo si yo comienzo a recorrer un espacio que está lleno de hilos y de cuerdas teniendo estos ganchos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué va a pasar con estos ganchos al interactuar con cada uno de esos hilos? De hecho, o con otros ganchos, por ejemplo, esto. Los ganchos de otras personas con los ganchos míos, ¿qué va a pasar? De hecho, ahorita que fue a tomar las perchas del cajón, casi no las saco porque estaban todos así juntos y sacando uno se vienen otros y luego el desenredarlos es muy fácil. Esta forma, por ejemplo, estas puntas, con este pequeño ganchito, a ver dónde se ve bien, ahí, este pequeño ganchito, fíjense, es muy fácil que esto ocurra. Es más difícil cuando es una estructura así rígida, pero si son hilos, si son cuerdas, se pueden imaginar lo fácil que es que yo, teniendo, digámoslo así, una armadura de ganchos,
Una armadura de percha es una armadura con estas formas. ¿Se imaginan que yo comience a caminar por entre muchos hilos, cuerdas, otros ganchos? ¿Qué va a pasar? Esto que les quiero ilustrar acá. Esto. Nos enganchamos. Nos enganchamos y quedamos agarrados. Entonces, esa herida emocional que tiene el otro y yo que vengo con la mía o con mi vacío, con algún hilo suelto, e inmediatamente se va a enganchar. Y este enganche puede significar que esa persona me quiere hacer daño, esa persona me está atacando, o esa persona no me presta atención, o esa persona me cae mal. O comenzamos a darle importancia y pensamiento a lo que dice esa persona, a lo que hace esa persona, o esa persona por qué se viste así. Comenzamos a tener esos roces porque nos vamos enganchando de la herida, de la problemática que tiene el otro, o el otro con la mía. Y cada uno de nosotros, como seres que somos sociables y somos emotivos, emocionales, vamos con nuestros ganchos, todos ahí con los ganchos abiertos y nos vamos enredando, amarrando, atando entre nosotros. Nos vamos enganchando. Por lo tanto, trabajar nuestro cuerpo emocional tiene que ver con reconocer sus dinámicas, comprender esto que sucede entre nosotros y comenzar a pulirnos para tener menos de estos ganchos, cada vez menos de estos ganchos y cada vez menos hilos sueltos. ¿Cuál es el propósito? No enredarnos, no hacernos nudos. Y por eso es que el trabajo sobre el cuerpo emocional en muchas ocasiones puede comprenderse o referirse a partir del término desnudar. 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 Cuando hablamos de desnudar, el primer significado que tenemos, el significante o la imagen que nos refiere, es de quitar prendas, quitar ropa, para dejar un cuerpo desnudo. Listo. Esa referencia también nos sirve. ¿Por qué? Porque es quitar capas de algo. Y es quitar capas que no son propias de ese algo, en el sentido de que no son inherentes o innatas, no nacieron con él. Cuando nosotros nos quitamos la ropa, lo hacemos porque son prendas que utilizamos para vestirnos, para representarnos a nosotros mismos, mas no hacen parte de nosotros como tal. Desnudarse no significa quitarse la piel, que sí es parte de nosotros, ni los brazos. Imagínense uno llegar en la noche y va a descansar y quitarse la nariz o quitarse la piel. No sucede porque esas son partes de nosotros. Por lo tanto, desnudar al despojar o quitar prendas tiene que ver con ir liberando lo que es natural, lo que es propio de ese ser o de esa expresión de existencia, en este caso, un ser humano. Entonces, ese primer término significado que tenemos nos sirve también. Pero hay otro que aparece cuando, si nosotros analizamos esta palabra en este des, como de quitar, como de poner sin, nudar, y ese nudar, si lo relacionamos con anudar, que significa hacer nudos, perdón, nudos, estamos hablando de que desnudar es quitar nudos. ¿Para qué quitar nudos? Para el mismo significado o propósito que tiene la palabra desnudar. Para liberar aquello en su naturaleza o en su esencia. Desnudar, quitar nudos. El trabajo sobre el cuerpo emocional se puede comprender y lo podemos focalizar para una manera de referirnos a él y tenerlo en nuestra mente con claridad, es el desnudar. Hay que irle quitando nudos que podemos asociar con esos ganchos. Esos nudos que nos hacen enredarnos. Porque el enredarse es contrario o es diferente a tejerse. Dado que somos seres dotados de capacidades para irnos creando a nosotros mismos a cada momento con cada decisión que tomamos, podemos también vernos a partir de la metáfora de que somos tejedores, de hecho. La sabiduría ancestral, que prácticamente todas las comunidades ancestrales que podemos investigar
están relacionadas con la práctica del tejido. Tienen tejidos que son icónicos para ellos y tienen mucho significado en esa práctica. Las mamás, las abuelas aprenden el tejido y visten su comunidad con ello, pero todo es un símbolo o representación de cómo se teje la vida de una persona y de una comunidad con su cultura a partir de su forma de pensar. Ellos, teniendo como base esa comprensión, dicen que cada ser humano es en sí mismo el tejido y el tejedor. Yo soy el tejido de mí mismo, es decir, también soy el tejedor, tejiéndome a mí mismo, tomando mis experiencias, capacidades y todo lo que vivo como hilos para ese tejido. Y cuando tenemos una conciencia espiritual, de ahí emerge el propósito de lo que estamos tejiendo. Muchos de ustedes ya me lo han escuchado decir, que cuando se plantea hacer un telar, un manto, etcétera, por ejemplo, esa madre indígena piensa en que ese tejido va a quedar con un sol y eso le determina elegir los colores y según la técnica que esté utilizando, cómo va introduciendo cada uno de los colores sus hebras para que al final el tejido sea lo que ella decidió, un sol. Cuando hay conciencia espiritual, lo que hace la conciencia espiritual es darnos la claridad de qué estamos tejiendo, cuál es el propósito. Mi vida quiero que exprese esto. Y de ahí se determina que si yo quiero eso, entonces agarro mis hilos, que son pensamientos, conocimientos, actitudes, emociones, palabras, relaciones, decisiones, comportamientos, todo eso hacen parte de los hilos para el tejido y deben direccionarse a lo que yo quiero que se muestre. Por lo tanto, eres el tejido de tus propias manos, de tus propias acciones. Eres el tejido y eres el tejedor o la tejedora. Tejernos es diferente a enredarnos, porque entonces, cuando tenemos esa conciencia del tejido que estamos haciendo, relacionarnos es tener en cuenta ese hilo, esos hilos que eres tú o que representas tú y los que represento yo, y cómo interactuamos para tu tejido y para mi tejido, para tu propósito y para mi propósito. Ese es el punto diferente. La claridad de conciencia de hacia dónde vamos o el propósito que tenemos es lo que nos guía en la interacción y por eso no es algo que sucede porque sí, nuestro encuentro y nuestro enredo, porque muchas veces lo que sucede es eso, simplemente nos chocamos y a partir de ese choque es que nos enredamos, tus ganchos con los míos, tus estructuras con las mías, tus heridas con las mías. Ese enredo es el que en muchas ocasiones impacta en nuestro cuerpo emocional y nos condiciona. Enredarse es distinto a tejerse. Y tejerse necesita de una conciencia espiritual. Porque al final de cuentas, el gran tejido del cual todos hacemos parte es la vida. La vida es el gran tejido. La galaxia, el cosmos, el planeta como tal, es un tejido entre la montaña, los ríos, los árboles, los animales. Cada una de estas existencias en su ser, en sus expresiones, son hilos y se tejen y hacen esta maravillosa obra de arte. Nosotros como seres humanos tenemos un papel y un rol trascendental en la existencia de esta obra de arte, porque nuestras capacidades nos dan la posibilidad de determinar hacia dónde continúa el tejido de la creación. Como decir que tú y yo llevamos las puntas del hilo, y con esas puntas del hilo tenemos que seguir enhebrando, tejiendo, bordando. Y aquí valga hacer la alusión, tenemos expertas acá, la conozco, a Cachito, a Claudia, expertas en bordado, con unos bordados divinos. También Claudia que hace un tejido muy hermoso que pareciera ser así, con unos nudos muy bien hechos para hacer figuras. Ellas tienen esa experiencia de lo que significa concentrarse, tener un propósito para tejer, tal vez algunos de ustedes también la tienen,
Y a partir de esa conciencia, ir uniendo con mucha atención y con mucho amor cada vuelta, cada giro, cada hilo, cada enganche que van teniendo las hebras o los hilos. Nuestro cuerpo emocional debemos aprender a educarlo para desarrollar nuestro tejido y el tejido de la vida y que estén conectados. En otras palabras, que lo que estamos haciendo de nuestra experiencia de vida personal esté alineado o sea congruente con lo que es el tejido universal, el tejido primordial, la vida. Pero si no prestamos atención a cómo está nuestro cuerpo emocional, entonces seguiremos yendo con esos ganchos, con esas perchas así, todos con esa armadura de perchas que nos vamos enganchando y nos vamos enredando y nos vamos jalando y queremos ir para allá, pero algo nos jala de allá porque no hemos prestado atención y no hemos aprendido a prestarle atención a esas experiencias emocionales. Con ese planteamiento, pulir, fortalecer, reconocer nuestro cuerpo emocional de manera que podamos encauzarlo en crear un extraordinario tejido en nuestras vidas, que juegue a nuestro favor, que no sea más nudos y amarres y atarnos y anclas y enredarnos, sino desnudar, liberar para tejer.